Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Hoy día vamos a conversar sobre los primeros 100 días del gobierno de Pedro Castillo en materia económica concretamente, y para ello tenemos como invitado al señor David Tuesta, actual presidente del Consejo Privado de Competitividad y ex ministro de Economía y Finanzas. Señor Tuesta, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Todo un placer estar en tu programa. Gracias, señor Tuesta. Bueno, lamentablemente estamos en una situación, en una coyuntura política, económica, social, muy complicada, ¿no? Estos primeros 100 días de gobierno no han sido para nada alentadores, aunque por las señales que hubo desde el inicio no dejan de sorprender. ¿Cómo evalúa usted estos primeros 3 meses de gobierno de Pedro Castillo en materia económica? ¿Cuál es su balance en general? Mira, a ver, yo creo que el balance es negativo, ¿no? Lamentablemente para el país. Podemos comentar primero lo que podría ser lo positivo, ¿no? Yo creo que lo positivo, en términos generales, ha sido por lo menos la intención o mensaje de intentar mantener los pilares de estabilidad monetaria y fiscal, al menos como mensaje, ¿no? Y ahí pues destaca evidentemente en términos relativos, ¿no?, a lo que es al Ejecutivo fundamentalmente, destaca pues el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene un staff importante, destaca evidentemente el Ministro de Economía, más allá de sus sesgos ideológicos, pero comparativamente hablando al resto del gabinete, digamos, podríamos decir que esa es la parte positiva. Destaca el nombramiento de Julio Velarde en el ámbito monetario. Yo creo que esa es, de hecho, la mejor decisión, quizá la única claramente buena, pero costó su trabajo, como bien saben, y con algunas incertidumbres, ¿no?, en determinados momentos de que si se le iba a nombrar o no, ya es cosa del pasado. Él ya está oleado y sagramentado ahí. Parece que el directorio va también en términos generales por esa línea, ¿no?, más allá también de las características de los que se han nombrado, que en principio no destacan claramente en términos de probidad, por ejemplo, respecto a lo que tiene muchos de los miembros del gabinete, ¿no? Nadie puede decir nada absolutamente en contra, digamos, de la profesionalidad de los 3 miembros que se han nombrado también dentro del directorio, ¿no? Alguno quizás puede tener alguna posición discrepante, pero bueno, así es el país, ¿no? Pero son gente en principio que uno creo que se puede razonar, pensar. Yo creo que ahí y habrá que esperar a los otros 3 miembros que vienen del Congreso. Ya en la parte fiscal, que también yo diría dentro de todo positivo, pues estos mensajes respecto a mantener la estabilidad, retornar en algún momento a la senda de convergencia los niveles de deuda y déficit fiscal, yo creo que también están bien. No obstante, digamos, han habido algunos cuestionamientos, algunas dudas por parte del Consejo Fiscal respecto a la forma como se están transparentando los datos, a las proyecciones que se han realizado en el marco económico multianual. Y claro, por ejemplo, ahí nos podemos encontrar, cuando hablamos de estabilidad, en que, bueno, vamos a la parte ya micro, ¿no? Quieres gastar, y para gastar más, y en qué gastas, ¿no?, que también puede estar sujeto a discusión. Ahora se plantean elevar impuestos, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya empezamos a entrar al terreno negativo. Es decir, sí, ok, me parece bien que se quiera mantener este tema del equilibrio, pero yo creo que es mucho más importante también de ver la manera como tú quieres generar esa recaudación para un gasto adecuado. Más allá de que luego podamos discutir respecto a si los gastos que se están pensando son los adecuados. Entonces ahí la parte tributaria, la reciente pedido de facultades, específicamente lo que es facultades tributarias, yo creo que tiene serios problemas, ¿no? Luego ya, poco a poco vamos entrando al terreno negativo, ¿no? Y el terreno negativo ya nos encontramos pues con
una mala gestión de las expectativas, ¿no? Pésima gestión de las expectativas que al día de hoy viene generando tremenda incertidumbre. ¿Y a qué me refiero con la gestión de expectativas? Pues más allá de que sea imposible, ¿no?, que el día de mañana vaya a haber un cambio de constitución o que el día de mañana vayan a estatizar algo, ya las señales, el mensaje, la beligerancia, el asusamiento, ¿no?, que se viene generando, y sabiendo que al final pues esto impacta de alguna manera las decisiones de grandes inversiones, porque, ok, mañana no hago el cambio, pero puede ser de acá a un año, entonces cuáles van a ser las reglas de juego de acá a 3 años, entonces eso tiene de alguna manera congelada las decisiones de inversión, ¿no? Entonces, si bien hoy estamos observando una mejora inercial, pero completamente estadística, de la fuerte caída que tuvimos el año pasado, más alguna ayudadita relevante, creo yo, de los precios internacionales, ¿no? Eso te va a cerrar el 2021, pero de acá al 2022, ¿qué? Es la gran incógnita, ¿no? Y esto pues viene generando pues efectos en una parte, al menos un tercio de la inflación que estamos observando ahora responde, esta subida del tipo de cambio, no como consecuencia de los ajustes en los mercados internacionales, sino como consecuencia pura y dura de mensajes de desconfianza que han llevado a que se haya prestado salida de capitales realmente alta, ¿no? Casi se estiman 13.000, 15.000 millones de dólares que han salido del país. Entonces, y nos encontramos con eso, y bueno, y estos mensajes negativos luego se refuerzan pues con algunas decisiones en carteras sectoriales, ¿no? Que no es MEF, pero sí es economía, ¿no? Digamos, ¿qué vas a hacer con el mercado laboral? ¿Vas a impulsar la Agenda 19? Malísimo, ¿no? ¿Cómo vas a promover, digamos, inversión en el sector minero? No, los mensajes son completamente antiminería hasta el momento, no hay más. Yo creo que se está sesgando a la población a ubicar al sector privado, al minero, como el enemigo, ¿no? Yo creo que esa es una mala gestión pésima también de expectativas, ¿no? Cuando el enemigo, no sé si el enemigo, pero el responsable de gran parte de los problemas está en el propio Estado, ¿no? Que no ejecuta adecuadamente la recaudación o los ingresos que tiene, ¿no? Entonces yo creo que también hay otro problema. Y luego viene un tema a ver, de qué cosa tenemos como gobierno, ¿no? Entonces cuando se empiezan a nombrar a personas cuestionables en diferentes carteras, antirreformas, y luego más allá de eso, con un expediente, no sé si llamarlo moral, ético, etcétera, pues ya que pone serias dudas, entonces uno dice, ¿quién nos gobierna? Entonces yo creo que eso termina de rebosar, ¿no? Cualquier, no sé si llamarlo esperanza, no quiero ser tan dramático, pero rebosa evidentemente cualquier atisbo de posibilidad de que esto vaya a mejorar, ¿no? Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no? En las noticias extrapolíticas, a la que han nombrado que era tendera, ¿no? Y robar en otros sitios, que se quiere a una persona nombrada en la autoridad para el transporte urbano, digamos que supuestamente en el ámbito muy marcado, con un ámbito institucional, al parecer, ¿no? Que todavía no se ha oficializado, parece que la quieren sacar, ¿no? Entonces, esas cosas yo creo que son al final lo que termina pues configurando un pésimo escenario, ¿no? Exacto, usted mencionaba, señor Tuesta, los mensajes contradictorios, ¿no?, que han generado en estos 3 meses mucha zozobra, mucha incertidumbre. Mientras tiene usted a un ministro como Pedro Franque tratando de dar cierta tranquilidad a los mercados luego de una campaña muy polarizada, pues ciertas decisiones y ciertos nombramientos del presidente no iban en el sentido contrario. Lo mismo pasó, bueno, ya no vale siquiera la pena hablar, creo, de lo que fue el paso de Guido Bellido en la PCM, ¿no? Que fue, creo, el factor de mayor inestabilidad que hubo en el gobierno durante el tiempo que estuvo ahí. Pero luego tenemos a Mirta Vázquez, que llega a la PCM, ¿no? Aparentemente hay un cambio de rostros, pero no hay esa sensación de que se va a cambiar definitivamente el rumbo, ¿no? O sea, no hay esa sensación de que se quiere corregir realmente las decisiones que se tomaron en las primeras semanas de gestión. Entonces,
esa es la duda y esa es la sensación que queda finalmente, ¿no? Que estamos ante un gobierno que todavía no termina de definir cuál va a ser el camino que va a tomar de acá en adelante, y el problema es que la política, lamentablemente, influye en la economía, ¿no? Las decisiones políticas tienen un impacto en la economía y se ha visto con el tipo de cambio, ¿no? La inflación está por encima del rango meta, y lo otro es la inversión, ¿no? La inversión privada, sobre todo, que es clave para reactivar la economía. Ahorita lo fundamental es reactivar la economía y recuperar el empleo, pero ¿cuáles son los mensajes que se han dado para que la inversión privada tenga cierta certeza en estos primeros 100 días? Esa es otra cuestión que preocupa y preocupa mucho, porque sin ello no se va a poder reactivar la economía, no se va a poder recaudar más. El ministerio, el gobierno quieren recaudar, necesitan recaudar más, pero sin inversión privada cualquier plan de reactivación es inviable. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Qué necesita hacer el MEF? ¿Qué necesita hacer el presidente Castillo? ¿Y cuáles son esos mensajes que se empezarían a dar o se deberían empezar a dar de una vez? Mira, la respuesta podría ser hasta muy concreta, ¿no? Deberían hacer todo lo opuesto a lo que han hecho los 100 días, ¿no? ¿Qué ha pasado? Eso es, de alguna manera, digamos, es decir, han destrozado finalmente todo lo que son expectativas de inversión. Hay que intentar reconstruirlas, va a ser bastante complicado, ¿no? Porque yo creo que ahora se ha perdido bastante credibilidad, ¿no? Esto va a depender mucho, ya creo yo, yo no sé, ¿no? Digamos, esto está me parece a mí, ¿no? Que está un poco en el ADN ya de los que nos están gobernando. Entonces, es que implicaría, pues, justamente dejar estos asociamientos que están detrás, dejar los mensajes que siguen siendo claramente bandera del presidente, más allá que luego los ministros más sensatos traten de dar un mensaje distinto, que fíjese, con su tono distinto, diferente que tiene la primera ministra, yo creo que ha sido un poco más enfática respecto a mostrar sus simpatías, ¿no? A un cambio de constitución, ¿no? Yo creo que con bonitas formas, ¿no? Pero yo creo que en esa línea me parece a mí que sí, ella sí está alineada, ¿no? Que sí está en su agenda, ¿no? Entonces, eso yo creo que nos va a mantener muy anclados, lamentablemente. Ahora, me preocupa también que pues esto no dé espacio a pensar en reformas serias, ¿no? En ningún ámbito, ¿no? Y lamentablemente también se deja, yo creo, el espacio ahí para que algunas bancadas del Congreso, pues pretendan tomar de repente algunas decisiones alejadas, ¿no? De lo que significaría una buena gestión. A mí me preocupa eso de dejar las grandes reformas ahí, bajo provecho de que ante esta cefalía por parte del Ejecutivo, pues alguna bancada voluntaria se quiere impulsar. Por ejemplo, en el tema, a mí me preocupa muchísimo el tema de la reforma de pensiones, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate que cuando el Premier Bellido anunció que iba a hacer una reforma, bueno, más allá de qué sería esa reforma, pero anunció, no han pasado meses, prácticamente habrán pasado pues 80 días, ¿no? Y cuando ha tomado en la investidura otra vez el tema de la posta, la Premier ha vuelto a mencionarlo, pero en el interín el Congreso ha lanzado 7 proyectos de ley, ¿no? 7 proyectos de ley, y cada uno promoviendo pues la libre desafiliación, ¿no? O sea, rompiendo completamente lo que significa el concepto previsional que tiene cualquier sistema de pensiones, ¿no? O incluso Perú Libre, fíjense, está tratando de reavivar el proyecto que tenía este componente de fondo solidario, ¿no? De la Comisión Especial de Reforma que dejó el Congreso anterior. Perú Libre lo ha revivido. Parece que le ha gustado el tema de que de que el Estado de alguna manera controle todo, y lo han vuelto a revivir. Entonces, dejar eso ahí dando vueltas, que el Congreso otra vez vuelva a tomar de manera poco orgánica, ¿no? Lamentablemente, estas reformas importantes también se va convirtiendo en riesgo, porque al final el Ejecutivo es el que gobierna, debería ser el brazo articulador, y esto es un claro ejemplo, el tema de cómo se está manejando ahora el tema de pensiones,
de lo que podría significar también otros cambios, otros ámbitos en los cuales requerimos, pues, que no, al menos no retroceder, como en el tema laboral, por ejemplo, también, donde hemos visto algunas iniciativas por parte de algunas bancadas del Congreso, ¿no? Sí, ese es el riesgo, como usted dice, ¿no? Si el Congreso, si el gobierno no tiene la iniciativa ni la capacidad para plantear reformas realistas, sensatas, pues se abre un flanco también en el Congreso para que se presenten iniciativas, no necesariamente con el sustento técnico debido, como se ha visto en el Congreso pasado. Lamentablemente creo que el Congreso pasado fue uno de los congresos que más iniciativas peligrosas y populistas generó. Entonces queda esa sensación, ese riesgo. Particularmente yo creo que este Congreso es un poco mejor que el anterior, pero el riesgo está ahí, como usted dice. Y lo otro que menciona es que nos asomamos pues a que sean 5 años más perdidos, ¿no? Sin reformas, sin las esperadas reformas que necesitamos en varios ámbitos del Estado. Lo último ha sido la anunciada reforma tributaria, que en realidad no es una reforma, ¿no? El planteamiento de facultades legislativas al Congreso que ha alcanzado el MEF no trae mucha novedad. No veo ahí una reforma porque no se atacan los problemas de fondo, ¿no? Informalidad, ampliar la base tributaria, hacer que cada vez más personas y empresas paguen impuestos, sino se le pretende cargar a los mismos de siempre, ¿no? A los formales, a las personas y empresas que ya venían pagando, se les pretende subir la carga impositiva y eso en medio de una crisis recesiva como en la que estamos, ¿no? Tras un año muy malo como el 2020 por la pandemia, parece ser un despropósito. Esos son los tipos de mensajes también que generan esta incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta anunciada reforma o cambios tributarios? ¿Cuál es su sensación? ¿Usted ve algo positivo dentro de estos planteamientos que ha hecho el Ejecutivo? Aunque todavía faltan aterrizar algunas cosas, en términos generales pareciera ser más de lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que no está está pésimamente enfocado, ¿no? Es cierto, ¿no? Que si uno hace una comparativa en el ámbito puramente tributario, Perú recauda poco, ¿no? Comparado con la región. Pero esa es una comparativa muy simplista, ¿no? Uno lo que tiene que observar es la calidad o el detalle de cómo es que se recauda ese nivel tributario que tienes, ¿no? Ese típico medida respecto al Producto Bruto Interno, y ahí te encuentras pues con que el 70%, más del 70% de la población es informal, ¿no? Con lo cual, pues como mucho, pues sacando el tema de que el nivel de evasión es 40% en el IGB, pues como mucho, ahí pagamos más o menos todos el IGB, pero hay una parte de renta grande que solamente lo vienen pagando aquellos que son más formales. El sufrido trabajador de quinta categoría que no tiene opción, a ese lo paga íntegro, ¿no? A ese le sacan hasta el último centavo, porque es la parte claramente más formal y prácticamente ineludible de evadir, ¿no? Quinta categoría. Luego tenemos cuarta, ¿no? Que también se paga, quienes pagan más, justamente aquellos independientes más formales. Y luego tienes toda la parte tributaria, pues empresarial, de ingresos de primera, segunda y tercera. En fin, entonces cuando uno ve todo el nivel de ingresos generado, pues uno dice, caray, en realidad la presión tributaria en el Perú no es tan baja, ¿no? Si es cierto que quizás uno pueda verse que afinar algunas categorías puntuales, etcétera, pero no es el momento, ¿no? No es el momento, ¿no? Yo creo que me parece muy bien que uno plantee una discusión, lo cual no debe estar en las facultades legislativas, uno plantee una discusión respecto a cuál es el sistema tributario que queremos. Un ratito, primero hay que partir también de cómo vamos a abordar el tema de la evasión, ¿no? Ese es central en el debate. Y luego veamos, ¿no? Con una mirada más post-recuperación sólida, a ver cómo queremos estructurar. Y eso requiere un debate amplio, ¿no? Respecto a cómo trabajar. Pero luego viene el tema de que la parte tributaria no se puede ver desligada de cuáles son los servicios que ahorita el Estado, a través de
de los gastos fundamentalmente. Y el servicio del Estado es malo, ¿no? Es más, y no solamente que sea malo, sino que está bastante cuantificado el nivel de ineficiencia de ese gasto que no tiene impacto, gasto que superfluo, gasto que no le beneficia a al trabajador, al contribuyente, ¿no? Como por ejemplo estos gastos en consultorías tipo Richard Swing, lo menciona cada rato porque yo creo que es el ejemplo vivo para todo el mundo de cuántos Richard Swing seguramente que hay en el Ejecutivo, ¿no? Cuántas compras innecesarias se generan, ¿no? Cada quien compra por su lado, sus hojas, lapicero, cada quien tiene su tarifa de celular, de electricidad, y no se aprovechan sinergias para intentar tener menores costos. Todo eso, el BIC, es el que ha hecho el estimado, que está diciendo el Banco Mundial, estima que es alrededor de 2.5% del Producto Bruto Interno, más del 10% del presupuesto. Es como decir que el presupuesto que te asignan, que viene de tu recaudación, separas 10% y lo tiras a la basura directamente. No, eso es lo que está diciendo. Entonces, mínimamente, ¿no? O sea, yo hasta ahora no he visto una medida concreta, clave del gobierno que diga, ¿sabes qué? Me pongo como meta, estos son mis gastos superfluos, estos son los que voy a reducir, estos son la cantidad de rubros, vamos a hacer esto y esto va a generar ahorros de tanto por ciento del producto. Es que yo digo, mínimamente, sí, mínimo, ¿no? Un respeto a quien le vas a poner otra vez la mano al bolsillo, ¿no? Mínimo, primero, oye, voy a hacer esto, ¿no? Antes de hacer este tipo de cosas. Luego viene el tema de qué vas a utilizar, ¿no? Estos recursos, ¿no? Eso tampoco está claramente transparentado, porque a mí, yo creo que al contribuyente no le vale que le digas COVID y educación. ¿Qué significa eso? Más sueldo en educación, más sueldo a profesores a los cuales no le vas a evaluar. Nada, no me parece, ¿no? Entonces, tiene que haber un mínimo, ¿no? Legitimidad respecto a ese gasto que tú vas a realizar, ¿no? Gasto en COVID, que vas a subirle simplemente sin ningún tipo de performance también al personal de salud. Yo creo que deben de ganar más, pero tienen que estar relacionados, creo, a nivel de performance, y no puede ser así abiertamente. ¿Qué significa COVID? Ayuda y repartir bonos a diestra y siniestra, eso es también por COVID. Entonces, yo creo que es importante también detallar y tener en cuenta además que el gobierno cuenta con ingresos, o sea, cuenta con liquidez ahorita, ¿no? Ese es el tema. Sí, probablemente no recaudación a largo plazo, pero sí liquidez. Tienes como alrededor de 3.000, 4.000 millones de dólares que te ha venido puro y duro de los precios de los commodities, que no lo contabas. Has emitido 4.000 millones en deuda, eso es liquidez ahorita. Ok, no es impuesto, es liquidez. Tienes tus 4.000 millones de dólares que acabas de emitir. Y luego tienes regularizaciones que no te esperabas después de la renta. Entonces tienes casi 10.000 millones de dólares que te han metido de golpe en liquidez, y eso te debería dar espacio para tomarte estas cosas con calma, ¿no? O sea, de no meterle ahora un palo a un sector privado a quien lo has tenido en vilo durante estos 30 días con mensajes, ¿no? Que lo que están llevando al final es a que no hay esa reactivación necesaria que genere esos mayores ingresos y que a su vez genere esa mayor tributación, que esa debería ser la vía lógica, ¿no? De cómo generar más recaudación. Entonces, encima, lo tienes en vilo el sector privado con estas malas señales de incertidumbre, y encima vienes y le pongo graciosamente un impuesto porque falta plata. Cuando tú eres el principal responsable de que en el 2022, como consecuencia de que no ha generado confianza, no se vaya a generar la recaudación suficiente. Exacto, recursos hay, como usted menciona, el problema es que se gastan mal, ¿no? Ineficiencia, y no solo ineficiencia, hay corrupción, y sobre todo en regiones. Tenemos 18 de 25 gobernadores o procesados o investigados por corrupción, ¿no? Ahí están las mayores demandas sociales, los mayores problemas, y no vemos realmente lo que usted decía, que haya una mirada integral, global, de cómo abordar esta situación. A estas alturas queda claro que el proceso de descentralización falló, no funcionó. Tenemos gobiernos regionales que ejecutan poco y ejecutan mal, entonces así es insostenible cualquier gestión mínimamente deseable para un país con tantas necesidades como el Perú, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Yo creo que se añadido un punto importante, ¿no? Ya que creo que termina de redondear el asunto, ¿no? O sea, digamos, sí, quisiéramos que hubiera más presupuesto, pero uno se pregunta, oye, el presupuesto que tienes
Las regiones fundamentalmente apenas lo logras ejecutar en un 50%, ¿no? Al promedio, ¿no? Entonces, eso, pues también, ¿no? Digamos, mínimamente me preocuparía en tratar de generar las medidas necesarias para que esa ejecución avance, ¿no? Que realmente se plasme en beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que eso al final también se termina convirtiendo en un serio problema para, ya en el ámbito ya más político, ¿no? Digamos, en cuanto a los reclamos de los ciudadanos, ¿no? De los ciudadanos que están en algunas comunidades o pequeños poblados del país, ¿no? Que claro, ven en algunos casos la inversión minera, ¿no? Ven que de repente, hablando de casos puntuales de minería, ven que hay beneficios para, ¿cómo se llama? Ven infraestructura, etcétera, pero al final, ¿cómo se llama? Sienten que requieren más y eso más no está porque el gobierno regional no ha sabido gastar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema que el gobierno debiera apuntalar, ¿no? En la eficiencia y la eficacia en cuanto a su... Ok, muchísimas gracias, señor Tuesta, por su participación, por su análisis, por sus comentarios. Le agradecemos y esperemos que conversemos en una nueva oportunidad y en mejores condiciones para el país sobre todo. Que tenga usted un muy buen día. Muchísimas gracias, todo un placer, hasta luego. Bueno, amigos de A Fondo, esto fue la entrevista con el doctor Tuesta y esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad para conversar más sobre coyuntura política y económica del país. Buenos días. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.